Ok. Bueno, para fines prácticos, nada más quiero dejar en claro de que este video, este live, está siendo grabado para dar a conocer este tipo de lecturas que estoy promoviendo para personas que no llegan a tener tanta facilidad hacia este tipo de lecturas, y también para estar generando como un conversatorio o también como un tipo diálogo entre nosotros, discutiendo de ciertas ideas, ciertas posturas, etcétera, etcétera. Y también con esto pues me ayudo a estar teniendo un horario de lectura tal cual, en los cuales ya voy progresando en mis lecturas tal cual, y a la vez de que voy mejorando como más mi psique sobre este tipo de cosas. Sin nada más que agregar, voy a comenzar. Entonces, vámonos. Voy a checar si todo está bien. Primero, como entre las redes sociales. Sí, bueno, ok. Bueno, no importa. Me agrada. Ok, entonces vámonos. Ya, ni modo, ya comencé, entonces ya es momento de leer. Ok, entonces, el primer texto que vamos a estar leyendo es La evolución socioeconómica en el Distrito Federal y el proceso reciente. En este caso, pues son unas lecturas promovidas por la parte de sociología, por la clase de sociología urbana de la Ciudad de México. Entonces, justo como voy a estar haciendo unas exposiciones sobre estos temas, tengo que saber sobre este y otras lecturas. Entonces, a partir de las 2 es que ya termino con las lecturas. Entonces, calentamos, rogamos por Dios, rezamos y vámonos. Ok, entonces, las características económicas y el desarrollo en este rubro ha experimentado el Distrito Federal se encuentran también estrechamente ligados a la evolución urbana de la Ciudad de México, y de manera fundamental a la función central que ha desempeñado históricamente en la vida nacional. ¿Ok? Bueno, eso ya lo doy por hecho. Del mismo modo que la preponderancia política de la Ciudad de México provino siempre de su condición de capital federal, su preponderación económica a nivel nacional fue el resultado del fortalecimiento de tal condición y de la decisión política del grupo gobernante desde el Porfiriato de hacer de la ciudad el centro estratégico del desarrollo económico de la nación. De acuerdo con lo que se mencionó en el capítulo anterior, el notable desarrollo económico que la capital del país conquistó durante el siglo XX no fue del todo un proceso natural y evidente, es decir, no fue la consecuencia lógica de las condiciones inherentes de la urbe. Situación geográfica, recursos naturales propios, concentración demográfica, etc. Fue más bien el producto de una política oficial, desde el Porfiriato. Esto hay que tomarlo en consideración. Entonces, si bien la economía de la Ciudad de México era desde el siglo pasado una de las más importantes a nivel nacional, disputaba el liderazgo en este campo con Puebla, Monterrey y Guadalajara. Y lo que determinó la primacía que habría de conquistar fue la decisión de concentrar en ella la inversión de los principales recursos para la infraestructura del desarrollo y para la modernización del país, la energía eléctrica y las comunicaciones. A partir del gobierno de Porfirio Díaz, el espacio urbano de la capital evolucionó progresivamente hacia su conversión en el centro nodal de todas las arterias de comunicación del país, al condensar el control y fungir como punto de entrecruzamiento de todas las líneas de ferrocarril y de las principales carreteras y de las redes de energía eléctrica. Y estas premisas, unidas a la centralización política, constituyeron las precondiciones para hacer de la urbe el principal polo de desarrollo de la nación. ¿Ok? El papel estratégico que se asignó a la Ciudad de México dentro de la economía nacional determinó la mayor parte de las características de la economía local. Incidió de manera decisiva en el perfil industrial que habría de definir preponderantemente a la estructura económica de la capital a partir de los años 40. Por otra parte, este proceso propició y al mismo tiempo requirió del desarrollo de un fenómeno paralelo, con el que de manera conjunta la evolución económica dio lugar al principal polo de desarrollo económico del país.
Nos referimos al crecimiento demográfico que se desplegó de forma inédita en la Ciudad de México durante la segunda mitad del presente siglo. El desarrollo industrial y crecimiento demográfico avanzaron de forma paralela, retroalimentándose uno al otro, hasta dar lugar a la metropolización de la capital y a partir de ahí a una de las concentraciones económicas y poblacionales más grandes del planeta. Uno y otro representan, por otra parte, dos pilares de un mismo proceso que constituye el rasgo estructural más sobresaliente de la evolución socioeconómica del Distrito Federal en las últimas décadas. Bueno, eso no se me hace como tan relevante lo último, pero sí es importante. Como dato ilustrativo se puede mencionar que en 1910 la Ciudad de México contaba con el 17% de los establecimientos industriales de algodón, textil, tabaqueros y aguardientes del país. Eso fue justo en la época de la Revolución. La Ciudad de México, con el casi 20% de como las industrias más importantes del país. Ok. El desarrollo económico. 2.1, el desarrollo económico. Hasta antes del Porfiriato, la importancia económica de la Ciudad de México no era mayor que la de Puebla o Guadalajara. A pesar de ser sede de los poderes de la nación y de tentar por ello una supremacía en el campo político ante otras ciudades de la República, en términos económicos su papel no era particularmente preponderante. Esto debido en gran parte a que el desarrollo de las actividades de tipo agrícola, minero y comercial que habían destacado durante la colonia no tenían como sede fundamental a la capital. Ok, eso es importante. A ver, permítame. Fue hasta el Porfiriato que se le dio un especial impulso en este campo, al sentar las bases que favorecerían en adelante la concentración económica. La construcción de las líneas férreas a partir de 1870, cuyos puntos de partida y de llegada se asentaban en la ciudad, fue una medida que resultó determinante para el destape económico al dinamizar el contacto con las principales ciudades productoras y comercializadoras del país y elevar así a la capital al rango de principal centro nacional comercial. Vale. Nada más, a ver, perdón que me esté saliendo un poco de la lectura, pero sí quiero saber desde qué época qué años estuvo gobernando Porfirio Díaz. Porque si esto es de 1870, el periodo durante el cual el general Díaz estuvo a la cabeza del poder ejecutivo es conocido como Porfiriato y abarcó de 1877 a 1880 y de 1884 a 1911. 1870, entonces esto justo... Esto fue antes del Porfiriato, ¿o no? A ver, fue hasta el Porfiriato cuando se le dio un especial impulso en este campo, al sentar las bases que favorecerían en adelante a la concentración económica. La construcción de las líneas férreas a partir de 1870, en este caso sería antes del Porfiriato, cuyos puntos de partida y llegada se asentaban en la ciudad, fue una medida que resultó determinante para el destape económico, al dinamizar el contacto de las principales ciudades productoras y comercializadoras del país y elevar así a la capital al rango principal de centro comercial nacional. Entonces, a ver, una cosa para aclarar aquí. Entonces, estas líneas férreas ya estaban ubicadas antes del Porfiriato, pero en el Porfiriato fue que se le empezó a dar un especial impulso en el campo de la economía, al sentar las bases que favorecerían en adelante la concentración económica. Entonces, fue a partir del Porfiriato. Este dato que saqué del periodo del Porfiriato fue
del portal del gobierno.mx. Entonces, ok, ya estaba la infraestructura y él nada más la impulsó, la dinamizó, como aquí se menciona, e hizo que se concentrara más en la zona de la capital. Sin embargo, no tenía como tanto poder o tanto como concentración económica como podrían ser las otras industrias que justo se menciona acá arriba, que eran... ya las perdí, jaja. Bueno, ahorita lo veo de nuevo. Pero sí, como las otras industrias, pues, que justo competía contra Guadalajara y Puebla. Ok. Entonces las actividades que más tenían poder, por así decirlo, como concentración, poder, en este periodo del Porfiriato, era en Guadalajara y Puebla, la agrícola, minera y comercial. Minera, agrícola y comercial. Y no tenían como sede fundamental a la capital. Entonces se asentaron después en la capital. Ok, entonces, de igual manera, la inversión de la infraestructura para la energía eléctrica significó un potente elemento dinamizador que, unido a los ferrocarriles, el teléfono y el tranvía, generó las condiciones para el crecimiento de las manufacturas, los bancos, los servicios, el comercio y otros aspectos de la vida urbana como los entretenimientos. Ok. Entonces, este conjunto de elementos novedosos y prometedores modificaron el aspecto y la actividad de la ciudad, aumentaron su atractivo y propiciaron la afluencia de la población del interior del país. Ok. Igual podría considerarse que hubo otros factores determinantes en esto, pero ya eso después como que profundizo en eso y ya al momento de exponerlo lo manifiesto. Todos estos cambios condujeron inevitablemente al destape de otro fenómeno que a partir de entonces se manifestaría de manera progresiva y no detendría su curso durante todo el siglo XX, la expansión urbana. La ciudad porfirista, que tenía como límites a las colonias de Morelos, La Bolsa, Rastro, Maza y Valle Gómez, todas ellas de artesanos y trabajadores por el noreste, a Santa Julia o por el oriente y a Indianilla y la Hidalgo por el sur. Se expandió hacia los poblados aledaños, absorbiendo haciendas, ranchos y barrios indígenas. Para 1921 la expansión alcanzó a incorporar ya a la villa de Guadalupe, Azcapotzalco, Tacubaya, Mixcoac y San Ángel. Digo, yo no conozco mucho de estas colonias, pero sí me puedo dar una idea de cómo fue ese crecimiento exponencial. Y aparte, sobre todo, este indicativo de que... se expandió hacia los poblados aledaños absorbiendo haciendas, ranchos y barrios indígenas. Y para 1921 ya se expandió tanto que alcanzó otras colonias. Hasta esta fecha, en el núcleo central de la ciudad se concentraban unidades habitacionales y establecimientos comerciales, industriales y de servicios, mientras que en su periferia coexistían las zonas habitacionales con áreas agrícolas y sitios de veraneo. La gran mayoría de la población de la capital se concentraba en la ciudad central, cerca del 98%, en tanto que en la periferia se asentaba únicamente el 2%. Justo esto se podría relacionar con el crecimiento como del neoliberalismo, porque me da como esa ligera impresión de que en ese entonces no estaba como tan concentrada la idea como del capitalismo o del neoliberalismo,
y pon tú, como que hasta cierto punto de la historia, digamos ya neoliberalismo, es que ya se empieza a generar como esta segregación de la población de bueno, gentrificación de las personas con menos recursos económicos que el resto, que digamos una hipotética pirámide poblacional, y por lo tanto se desplazaban. Y ahí es donde ya se empiezan a concentrar más en las zonas periféricas. Pero también tengo que tomar en consideración el temblor de 1968. Donde ya ahí es donde, bueno, no personalmente, pero sí como más, de que más general, o sea, es una vivencia más general de toda la población de la Ciudad de México, donde ya se empieza a generar esta dispersión, donde ya la zona centro se empieza a considerar como una zona peligrosa, muchos edificios caídos, muchas personas sin sus departamentos y sin sus viviendas, y justo se trasladan hacia la zona periférica, donde ya empiezan a considerar que es una zona más segura. Entonces, después del impulso económico del Porfiriato, el otro momento definitivo para el desarrollo económico de la Ciudad de México lo constituyó el proceso de industrialización acelerada que se puso en marcha en el país alrededor de 1940. Aquí, siguiente duda: ¿quién era presidente de México en 1940? La Cámara de Diputados declaró presidente electo a Manuel Ávila Camacho, justo el 12 de septiembre de 1940, cuyo gobierno estuvo basado en la conciliación y la unidad nacional. Justo esto relacionándolo con otro documental que estaba viendo en otra clase de Ciencias Políticas y Sociales en la facultad. Aquí todavía no se estaba impulsando la idea del neoliberalismo, y es hasta Miguel de la Madrid. Es hasta el año de Miguel de la Madrid que se empieza a tomar impulso estas nociones de neoliberalismo. Y justo él es el, ¿cómo se diría? Pregobernador, prepresidente, bueno, antecesor presidencial de Carlos Salinas de Gortari. El 1 de diciembre de 1982 al 30 de noviembre de 1988 es el mandato de Miguel de la Madrid Hurtado. Pero justo este gobernador de este año, Manuel Ávila Camacho, él todavía no... Justo le toca la época de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Y puede que todavía esté viéndose salpicada México, la capital de así Ciudad de México y todo eso, por estos mismos acontecimientos internacionales. Pero justo es hasta los años 80 que se empieza a impulsar la idea del neoliberalismo aquí dentro de México. Pero es hasta... O sea, es previo a estos años que todavía no se impulsaba. Todavía se quería hacer todavía estaba como en apogeo, en auge o yo qué sé, la idea del comunismo y socialismo. A excepción de Estados Unidos. En Estados Unidos nunca fue así. Ok. Entonces, perdón. Este proceso se dio en el marco del cambio del modelo de desarrollo agroexportador que prevaleció aproximadamente hasta 1930, con el de la sustitución de importaciones que se mantuvo en vigencia hasta los años 70. Este proceso se dio en el marco del cambio del modelo de desarrollo agroexportador. Ok. Entonces hubo un modelo de desarrollo agroexportador. Como nosotros ser los principales proveedores de materia prima para los demás países. Hasta 1930,
por el de sustitución de importaciones, ahora ya nosotros empezamos como solicitar importaciones hasta su vigencia en los años 70. Ok. Puede que hasta los años 70 es que como que se haya rechazado la idea como de importar materia prima o secundaria de otros países y terciarla, por así decirlo, aquí en México. No sé. Me sonaría que podría llegar a ser alguna de esas cosas, pero no estoy del todo seguro. El nuevo modelo funcionó teniendo como eje central y dinámico de la economía a la industrialización sustitutiva de importaciones, que se sustentaba en la política proteccionista del Estado y se apoyaba en el sacrificio fiscal y en la absorción de los recursos del exterior. Para la operación del modelo, el Estado canalizó fuertes inversiones hacia la infraestructura básica e impulsó una política fiscal, crediticia y de inversión pública favorable al gran capital con el fin de crear las condiciones de producción necesarias que garantizaran el crecimiento rápido del Producto Interno a costa de una desigual distribución del ingreso. Ok, garantizar el crecimiento rápido del Producto Interno a costa de una desigual distribución del ingreso. Bajo los auspicios de esta política y con sus costos consecuentes, el crecimiento económico a nivel nacional tuvo sus frutos, logrando aumentar el Producto Interno Bruto total anual a 3.1% entre 1930 y 40, a 7% anual entre 1960 y 70, que justo es donde ya está implementado donde se sustituye la dinámica económica del modelo de desarrollo agroexportador y se cambia por el de sustitución de importaciones hasta 1970, y justo esos son los años en los cuales mayor apogeo tuvo el Producto Interno Bruto. Ok, entonces la obtención de estos resultados se debió en gran medida a la actividad del sector secundario y en especial a la industrialización de transformación. La industrialización se convirtió en el eje del desarrollo económico del país y la Ciudad de México se convirtió a la vez en el centro físico del asiento industrial. De manera creciente se fue concentrando en la capital la producción nacional de este sector. De 46.830 establecimientos industriales con los que contaba el país en 1930, solo 3.180 se localizaban en la urbe, mientras que en 1970 se ubicaban en su territorio 33.184 de un total de 118.993. 33.185 de un total de 100... Ok, entonces, por así decirlo, de cierta forma, la Ciudad de México equiparó, bueno, como que logró obtener la misma casi la misma, solo por 10.000 números menos, la misma cantidad de establecimientos industriales que habían en total en el país en 1930, y para 1970 logró esta cantidad de 33.000, pero justo a nivel nacional ya sabía de cómo crecido la industrialización casi no el triple, o sea, el doble y cachito, el doble y la mitad. En la medida en que el modelo de sustitución de importaciones se fue arraigando, la estructura económica de la Ciudad de México tendió a uniformarse y a adquirir un perfil marcadamente industrial, aun cuando se consolidó también como el principal centro comercial del país y vio crecer significativamente el sector de los servicios. Es indudable que a partir de los años 40,
la capital se convirtió en una ciudad industrial por excelencia. Tendió a uniformarse y adquirir un perfil marcadamente industrial. Ajá. Bueno, los cambios en la capital y el ímpetu con que estos fueron puestos en marcha afectaron de manera directa a la economía global de la entidad, pues a pesar de que el área urbana del territorio local era hasta entonces considerablemente menor que la rural, la dinámica industrializadora tendió a absorber los recursos materiales y humanos, relegando a un plano más secundario a las actividades del sector primario. La agricultura y la ganadería continuaron desarrollándose en la entidad, pero su participación en la economía local disminuyó notablemente. Entonces, los cambios en la capital fueron puestos en marcha, afectaron de manera directa a la economía global de la entidad. Pues a pesar de que el área urbana del territorio local era hasta entonces considerablemente menor que la rural, la dinámica industrializadora, recursos materiales y humanos, la agricultura y la ganadería continuaron desarrollándose en la entidad, pero su participación en la economía local disminuyó notablemente. Sí, justo esto igual se relaciona bastante con la dinámica mercantil, capital, por así decirlo, que hay, porque digamos, las ciudades se vuelven como estos concentradores económicos, por lo tanto de capital, producción, fomento así como de oferta y demanda y bla bla. Y justo es que empiezan a tener como un apogeo económico y empiezan a solicitar así de más mano de obra, como brindar de mayores oportunidades económicas hacia la población rural, ganadera, agrícola, pero a la larga pues ya estas actividades se pasan a relegar a un plano más secundario a las actividades del sector primario, justo la producción, cosecha y todo. Entonces ya se deja de considerar como dentro de una dinámica económica como de importancia, por así decirlo, y se empieza a denegar, a como bla 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 de importancia, y justo pues pasas a segundo plano, ya no pasa a ser algo prioritario ni para la dinámica económica ni para la política. En el sentido de la política, porque digamos, si la industrialización también beneficia a la captación de impuestos, y por lo tanto más impuestos significa más dinero para, pon tú, proyectos, desarrollos, planes, bla 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 bla, entonces se le prioriza a ese sector por encima del otro, y ahí es donde empiezan a generarse estos grandes proyectos. Y justo se empieza a tener como consecuencia una mayor concentración en las ciudades del sector económico, también poniendo como en segundo plano al sector social, priorizando al económico por encima de, y y ya el país pasa a ser un sector enfocado en la industrialización. Perdón, eso fue como todo un pensamiento, pero sí, como que llega a tener una correlación bastante peculiar. La oleada industrial dotó en muy poco tiempo a la Ciudad de México y en esta medida también al Distrito Federal de una nueva estructura económica cifrada fundamentalmente en el desarrollo de la industria. Tal estructura experimentó cambios sucesivos al adaptarse a las distintas etapas del proceso industrializador nacional, y con el tiempo tendió también a diversificarse.
A la Ciudad de México y en esta medida también al Distrito Federal de una nueva estructura económica cifrada fundamentalmente en el desarrollo de la industria. Ok. Ajá. Durante la primera etapa de vigencia del nuevo modelo, etapa conocida como de sustitución de bienes de consumo inmediato y que comprende aproximadamente de 1930 a 1950, la mayor participación de la industria de la ciudad se concentró en los bienes de consumo duradero y en los bienes de capital y mantuvo una menor participación en los bienes de consumo inmediato e intermedios. Por cierto, hubo unos pies de página que ya no leí. Ver a Inchaustegui, Teresa del Carmen. Ok, eso no es relevante. Ver a González, ver a Garza Gustavo. Bueno, son referencias de a quienes como llegar a citar. Va, regresamos a la lectura. Ok. Participación de los bienes de consumo inmediato e intermedios. Ok. Ajá. Situación de bienes de consumo inmediato y que comprende aproximadamente en los bienes de consumo duraderos y en los bienes de capital. Y una menor participación en los bienes de consumo inmediato e intermedios. Ok, entonces, en la siguiente etapa, correspondiente a los bienes de consumo duradero e intermedios, y que abarca de 1950 a 1970, se mantuvo la misma relación, mostrando una leve baja en los bienes de consumo duradero y en los últimos años, también una disminución en los de consumo intermedio con respecto a la producción nacional. De consumo duradero. Se mantuvo la misma relación, mostrando una leve baja en los bienes de consumo duradero y en los últimos años, también una disminución en los de consumo intermedio con respecto a la producción nacional. O sea, que hacían enlatados los de consumo duradero. O así como de que se secaba la comida y se mantenía o se congelaba. ¿Será que venga algo de bienes de consumo duradero? Bienes de consumo duradero. En teoría económica, un bien duradero se define como aquel producto que una vez adquirido puede ser utilizado un gran número de veces a lo largo del tiempo. Los bienes duraderos son aquellos bienes reutilizables y que, aunque pueden acabar gastándose, no se consumen rápidamente como los bienes no duraderos. Y aquí, por ejemplo, entre las imágenes están coches, están, creo que perfumes, electrodomésticos, televisores, computadores. Ok. O sea, tal cual ya se enfocó como en el área de eléctricos, por así decirlo. O sea, de cierta forma exceptuando mecánicos, como en los bienes mecánicos, por así decirlo, a grandes rasgos. En general se puede decir que el desarrollo industrial de la Ciudad de México se caracterizó durante este periodo por una tendencia hacia la especialización en la producción de bienes de consumo duradero y de capital, mostrando una cierta desventaja en la de bienes intermedios. Los de bienes intermedios, ahorita igual checo, bueno, a ver de una vez. Bienes de consumo intermedios. Ah, ok. Ya es así como tipo pan, madera, tornillos. ¿Comida? A ver, aquí dice el Bancomext. Con T al final.
Son todos aquellos recursos materiales, bienes y servicios que se utilizan como productos intermedios durante el proceso productivo, tales como materias primas, comestibles, útiles de oficina, etc. Materias primas, combustibles y útiles de oficina, etc. Ok, está medio raro. Eso ya son como unos clasificaciones económicas, de cuáles son bienes intermedios, de consumo, duraderos y así. A nivel de concentración industrial en la Ciudad de México fue muy pronunciado a partir de 1930. En este año auspiciaba ya en su territorio el 27.2% de la industria nacional, y de ahí en adelante esta misma situación permaneció en los diversos rubros, manteniendo una constante hasta alrededor de 1970. En su producción, sin embargo, destacó permanentemente el rubro de los bienes de capital, dentro del cual la fabricación de maquinaria, exceptuando la eléctrica, alcanzó un porcentaje de participación del 62%, y la fabricación de productos metálicos, que comprende estructuras, puertas y cortinas metálicas, herramientas, etc., llegó a constituir el 68.5% de la producción nacional. Solamente en la Ciudad de México, en 1970. Ok, a partir de 1930 hacia el 70. Dentro de la producción de bienes de consumo intermedio y de los de consumo inmediato sobresalieron también algunos rubros. ¿Qué onda? Hola. Estoy leyendo un ratito. ¿Qué hubo, raza? ¿Cotorreando o qué? Pues nada, estoy haciendo unas como pequeñas lecturas que justo me encargaron de ciencias políticas y sociales. Pero, o sea, como que estoy implementando una dinámica de estar teniendo horas de lectura para igual estar haciendo como un procesamiento de la información, analizarla y todo eso. Y así, de aquí hasta el infinito y más allá. Entonces, perdón si estoy algo distraído y no veo el chat y todo eso. Así es, un saludito a la raza de urbanismo, jeje, sí. De urbanismo y también de polacas, porque también ya soy parte de allá. Jeje. Dentro de la producción de bienes de consumo intermedio, ya me distrajeron, y de los de consumo inmediato sobresalieron también algunos rubros por su alto nivel de participación. Entre los primeros destacó principalmente el de fabricación de celulosa, papel y cartón, que en 1970 alcanzó el 46.8%. Y dentro del segundo grupo, la industria editorial y la de productos de hule de la Ciudad de México, que llegaron a aglutinar en el mismo año el 85.6% y el 88.9% respectivamente. Lo que sí es que yo no sé qué sería la fabricación de celulosa. Fabricación de celulosa. La celulosa mecánica se obtiene a partir de un proceso en el cual la madera, una vez molida y triturada, se somete a altas presiones y a una temperatura de unos 140 grados centígrados, que es la temperatura de transición vítrea a la lignina, y este proceso requiere un elevado consumo de energía. ¿What? Ok, estoy más confundido. ¿Qué es la celulosa? La celulosa es el componente fundamental de la pared de las células vegetales en plantas, madera y fibras naturales. Pero esto es como algo más molecular. Bueno, o sea, no molecular, más como de células o naturales, por así decirlo. Y que se encuentran combinados generalmente con sustancias como la lignina, hemicelulosas, carbohidratos más cortos, principalmente pentosanos, pectinas y ácidos grasos. ¿What? A ver, ¿qué dijeron ustedes? Aishmeno.
Aquí seguiremos un rato, no sé, chibi. Ja. Sí, está bien, no hay problema. Solo aguas con la dislexia, no confunda diversión con, con diverso. Sí, ya lo sé. Ya lo sé, ya lo sé. Hasta el día de hoy todavía sigo recordando ese momento, una y otra vez. Pero ya ni modo, son gajes del oficio. Eh, Desde otra perspectiva, se puede afirmar, de acuerdo con Gustavo Garza, que el desarrollo industrial de la urbe capitalina se llevó a cabo en dos etapas. Una comprende de 1940 a 1960 y otra que arrancó de este último año hasta 1980. A estas dos siguió una tercera que marcó la crisis de la industria y el freno al desarrollo de la misma a nivel local. What? Uh, la crisis de la industria. A ver. Crisis económica global. Eh, Hubo una crisis del petróleo en 1976 y eso tuvo repercusiones en ¿Eso tuvo repercusiones aquí en México? A ver, aquí hay otro documento de TV Azteca. Hace 40 años México sufrió una de las devaluaciones más dramáticas y devastadoras a nivel mundial, la crisis económica de los 80s. El dólar en esa época pasó de 12.50 a 3,000 pesos. What? 12.50 a 3,000 pesos y la inflación por su parte pasó de 191% a 303%, 43 veces más. A ver, ¿cómo fue la crisis económica de México en 1980? En la crisis económica de los años 80, esta es de UDG, no sé qué universidad sea. Universidad Democrática de Guanajuato, no sé. En la crisis económica de los años 80, la situación social fue diferente. Los mismos factores continúan teniendo variaciones en perjuicio de la clase media y trabajadora, generándose una pauperización de los grupos más marginados y la riqueza se concentra en pocas manos. La sociedad en este periodo sí reciente, bla bla bla. Ok. Pero entonces hubo una inflación a nivel global, tuvo repercusiones aquí dentro de México, y es justo por una crisis petroquímica, petrolera, de 1973. Ok. ¿Y será que de ahí se empieza a hacer el fomento como de la idea de otra vez pasar al neoliberalismo? Cambia de filtro. Ay. Ajá. Hey, ¿cómo estás en Twitch? Pues en Twitch no estoy. Solamente me estoy como grabando para Instagram. Y luego de ahí también de forma individual en mi computadora. Pero ya eso después lo pasaría a un formato de... Lo estaría subiendo como a YouTube o algo así. Cambia de filtro, ponte la cara de un gato. Chingado. No sé cuáles son las caras de gato, pero voy a buscar uno, a ver si lo encuentro, de mera casualidad. Mira, a ver, tengo de lobo. Pero no se me va a ver porque si me pongo tras el micrófono, se me va a quitar, ya ni modo. Pero está bien, me lo acepto. No me molesta. Sí. Entonces, justo creo que esto tiene una correlación directa con la crisis del petroquímica de 1973. De ahí fue que hasta 1980 es que termina como esta dinámica económica dentro de México
Y sigue la crisis de la industria y el freno al desarrollo de la misma a nivel local. Por lo tanto, obtiene como consecuencia al fomento de la dinámica económica neoliberalista dentro de México con Miguel de la Madrid. Y justo es acá donde ya se empieza a generar como este entramado así super what the fuck de neoliberalismo entre, creo que era Canadá, México y Estados Unidos. Ok. Durante la primera etapa se llevó a cabo un acelerado crecimiento industrial que culminó en 1960 con una concentración del 44.5% de la producción industrial total del país, y fue entonces cuando comenzó el proceso de metropolización de la urbe. Extendiéndose el área urbana por el norte hacia 3 municipios del Estado de México, y cuando la industria se consolidó como la base de la economía de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Hasta 1960. Hasta ese entonces es que ya se genera esta metropolización. Que si no mal recuerdo también quería buscar cuál era la etimología de metropolización. Bueno, y también de metropolitano. Etimología metropolitano. Polis es de ciudad, metro no sé. La palabra metropolitano tiene el significado de perteneciente a la ciudad madre. Viene del sufijo ano, que es pertenencia o procedencia sobre la palabra metrópoli, y esta del griego metrópolis, que es ciudad madre. ¿What? Ajá, a ver, entonces, metro, por así decirlo, dentro de esta etimología, podría venir a estar significando madre, polis, ciudad, y ano, proveniente a, metropolitano. Bueno, sí, y ya la etimología de metropolización. Eso no. Pero metropolitano, eso sí era lo que me interesaba. Este es justo un como compilatorio de... Bueno, es por parte de una como organización o página web que es dechile.net, que según yo es del país de Chile, pero justo te marca mucho estas etimologías, y que también es una página que yo he utilizado mucho en ocasiones pasadas. Ok, entonces, metropolitano, proveniente de la ciudad madre. La segunda etapa se caracterizó por su parte por la consolidación de los principales grupos de producción de la industria metropolitana, por la descentralización de la industria dentro de la misma metrópolis. Descentralización de la industria dentro de la misma metrópolis, del centro hacia los municipios conurbados, y la convergencia del crecimiento industrial de la urbe con el del país. En este periodo, cerca del 30% de los establecimientos industriales y el 40% del personal ocupado, así como de la producción bruta total, se concentran en la zona metropolitana de la Ciudad de México. La concentración alcanzaba entonces cifras significativas en algunos ramos. La producción en la capital constituía, por ejemplo, el 63.1% de los bienes de capital y el 46.3% de los de consumo duradero con respecto al total nacional. Ok, aquí es así como estos datos se obtuvieron de con el desarrollo de la industria que logró impulsar la Ciudad de México en su interior, aumentó considerablemente su participación en el Producto Interno Bruto Nacional, que ascendía a 30.6% en 1940 y llegó a 37.4% en 1970.
La- en su interior aumentando considerablemente. Ajá. Ujú. Ajá. Ok, entonces, poco a poco, entre los años de 1940 y 1970, es que se empezó a concentrar más el Producto Interno Bruto Nacional en la Ciudad de México, pasando a ser casi del 40% en 1970. Y eso es una cifra bastante importante. Con él llegó también el de otras áreas que contribuyeron a integrar el panorama global de la economía metropolitana. La actividad comercial, los servicios y el transporte. Jiji. Ajá. En este mismo periodo, en conjunto, el comercio, los servicios y el gobierno elevaron su participación en la economía nacional de 40.9% a 49%. Eh, eh, a mí no se me hace tan importante esa última oración, pero ahí medio lo voy a tomar en consideración, por si llega a ser necesario. El crecimiento económico de la urbe fue evidente y la importancia que conquistó en este rubro en el plano nacional fue un hecho innegable. Si en otros tiempos disputó la primacía con otras ciudades del país, a partir de los años 30 este lugar quedó reservado de manera incuestionable a la Ciudad de México. Entonces el crecimiento económico de la urbe fue inevitable. Ajá. Fue un hecho innegable. Si en otros tiempos disputó la primacía con otras ciudades del país, a partir de los años 30, ese lugar quedó reservado de manera incuestionable a la Ciudad de México. En los años 30. Ok. Entonces, de la industrialización a la terciarización. El proceso ascendente y en cierta medida uniforme que experimentó la capital a partir de los años 40, el proceso ascendente y en cierta medida uniforme que experimentó del país a partir de los años 40, tanto en el campo económico como en el urbano y en el demográfico, mostró un cambio importante que puso freno a las tendencias hasta entonces vigentes y en algunos casos reorientó el rumbo de manera significativa. Bueno, en el plano económico este cambio se manifestó con particular nitidez desde la década de los 70 y sobre todo durante la de los 80, al detenerse el proceso de concentración industrial y encauzarse la actividad en este plano hacia el sector terciario. Ok. El giro que a partir de estos años se observó en la economía de la ciudad se derivó de una serie de cambios macroestructurales que afectaron a la economía nacional y contribuyeron a reubicar el papel de la capital en este marco. Ok. Igual solamente llegué hasta el capítulo, no hasta la página 5 de la lectura, pero igual después de comer y ahí en la noche, esta fue como mi lectura de la tarde. Justo en la noche voy a volver a hacer como esta dinámica de lectura para continuar leyendo justo sobre esto, pero todavía tengo algunos pendientes por hacer. Entonces voy a comer, voy a hacer mis pendientes. Voy a pasear a mi perrito, jeje. Y ya de ahí voy a hacer otra vez la dinámica de lectura. Pero entonces esto lo voy a ir dejando por acá. Lo voy a ir guardando y todo esto. Y ya en la noche retomo otra vez como la lectura de esto. Igual me voy a... después voy a hacer como un review de las cosas que estuve viendo y todo esto. Para saber como qué cosas tomar en consideración, enfatizar, explicar. Y qué otras ya dar por hecho de que no, esto ya lo han de saber estos güeyes.